Entonces, la pregunta es si los atentados que estamos viendo recientemente tienen que ver con la polarización de la sociedad israelí. Yo no sé si los atentados tienen que ver con la polarización, pero lo que sí es dentro de la sociedad o de la comunidad árabe en Israel hay algunas tendencias entre ciertos grupos, que son grupos pequeños, hay ciertas tendencias de radicalización y puede ser que esto se haya manifestado en los atentados que hubo. Lo que sí yo creo que es muy importante acentuar es que, según lo que se sabe, los atentados que hubieron fueron iniciativas personales. No se está hablando de una organización dentro de los ciudadanos árabes en Israel que haya tomado prácticas terroristas, sino iniciativas personales de personas que sí posiblemente hayan atravesado un proceso de radicalización, pero nuevamente no estamos hablando de el establecimiento de organizaciones terroristas dentro de la población árabe israelí. Porque se habló de ISIS. Sí, ¿Tiene que ver el Estado Islámico? sí, pero por lo menos lo que se sabe es que los atentados fueron a partir de la identificación personal de ciertos individuos con ISIS, ¿no? Ustedes saben que ocurrió en muchos lugares del mundo, que individuos que están expuestos a propaganda radical, en este caso de fundamentalismo islámico, pero hay otros casos en otros sectores, están expuestos a ese tipo de radicalismo, por ejemplo, en la media social, en Facebook, etcétera, y atraviesan por un proceso de radicalización que en algunos casos los lleva a cometer actos terroristas, pero nuevamente, hasta donde se sabe, fueron iniciativas personales, individuales y no a nivel de organización. Esa es una distinción, yo creo que es muy importante hacerla desde el punto de vista político. O sea, político para entender lo que está pasando. Se decía que a lo mejor el de Bnei Brak era parte de Fatah. No sé, yo realmente no lo escuché. Puede ser. Hay que tener en cuenta también que el proceso, las relaciones entre Israel y los palestinos están ya hace muchos años en un deadlock, que básicamente no ocurre nada. Y cuando en una situación así conflictual, de conflictos tan profundos, no ocurre nada, en realidad la situación empeora. Una situación de deadlock es una situación que lleva a radicalización en ambos lados. También hubo en los últimos meses, por ejemplo, ataques de judíos en los territorios a campesinos palestinos. Eso también es parte de la radicalización que está ocurriendo en un conflicto que, digamos, hace 20 años había alguna esperanza de que podía llegar a algún tipo de resolución. Esa esperanza desapareció por diferentes razones y hoy en día la situación de deadlock puede sí llevar a radicalización y llevar eventualmente a actos terroristas o actos de violencia, en cierta forma también de ambos lados. ¿Pero a qué se debe esta última ola? Según usted, ¿qué es? Muchas veces en cuestiones de terrorismo lo que ocurre muchas veces es procesos de contagio, especialmente cuando estamos hablando de terrorismo individual, que no está organizado, que son iniciativas individuales. Yo no sé si este es el caso, yo leo la prensa, no tengo otras fuentes de información, pero cuando el terrorismo es individual, muchas veces hay un proceso de imitación social, como una epidemia. Entonces, hay un caso, perdón, el primer caso fue hace unas semanas y una persona que había atravesado un proceso de radicalización ve ese acto terrorista y le entra en la cabeza que él también lo puede hacer. Y nuevamente, muchas veces hay dinámicas de imitación, dinámicas, si quieres, se puede decir, de contagio de estas iniciativas de terrorismo individual. Por eso justamente se habla de olas, que como se habla de olas del COVID,
de alguna forma es una analogía y esperemos que esta ola decline nuevamente. Nuevamente todo esto asumiendo que fueron iniciativas individuales. Yo no lo sé, es lo que aparentemente se habla, que no fue algo organizado. Pero no es por el Ramadán. ¿Perdón? No es por el Ramadán, porque fue una de las teorías. El Ramadán empezó, si recuerdo bien, empezó hace 3 días y la ola esta empezó anteriormente. El Ramadán, muchas veces sí, el Ramadán es como toda festividad religiosa, muchas veces la gente que está radicalizada religiosamente lleva algún tipo de excitación. Eso es una festividad religiosa que lleva una excitación y en algunos casos, que son en muy pocos casos, esa excitación puede llevar a actos violentos, pero no es que en el Ramadán de por sí hay algo inmanente que lleva al terror. El Ramadán es una celebración, básicamente en las sociedades islámicas es una celebración familiar más que nada. Pero nuevamente en una situación de radicalización y de imitación de actos terroristas, la excitación religiosa puede llevar a actos terroristas. Pero no diría que el Ramadán es la causa. Porque también coincidió con la cumbre que hubo de los Sí. Emiratos Árabes Unidos y Esa es una explicación que yo creo que tiene más base, digamos, que para los palestinos la cumbre esta que hubo en el Negev, en Sde Boker, es, digamos, una nueva manifestación de una realidad en la cual a nadie le importa de los palestinos. Que el tema palestino, el problema palestino, básicamente desapareció de la agenda internacional. Ni siquiera a los países árabes les importa de los palestinos y por eso están dispuestos a crear unas relaciones cercanas con Israel cuando el problema palestino no fue resuelto todavía y está muy lejos de ser resuelto. Entonces sí, eso crea una oposición dentro de la población palestina, pues se dan cuenta que básicamente su tema desapareció, a nadie les importa. Entonces muchas veces el terror, ¿cuál es la lógica política del terror? La lógica política del terror es poner un tema en la agenda de la política internacional. Eso es lo que el terror hace y esa es la meta del terror. Entonces, de alguna forma sí, eso sí puede ser que el hecho de la cumbre que hubo entre los ministros de Exterior de algunos países árabes y el ministro de Exterior de Israel, sí llegó a algunas, quizás inclusive a algunas organizaciones, es decir, bueno, la única forma que tenemos de volver el tema palestino a la agenda política internacional es cometer actos terroristas. Y desde el punto de vista académico, ¿hay algo que se puede hacer para que la situación se tranquilice? Yo no creo, yo creo que la situación requiere una solución política. En definitiva, esa es la solución, o sea, esa va a ser eventualmente la solución. Yo hoy en día no tengo claro cuál va a ser la solución a corto plazo. Yo en ese sentido soy muy pesimista, yo no creo que va a haber una solución política a corto y a mediano plazo. Pero si va a haber una solución, la solución es una solución política, es una solución de alguna forma resolver de alguna forma el conflicto israelí-palestino. No creo que es un tema que la academia pueda resolver. La academia en alguna forma o académicos, digamos, algunas veces pueden dar ideas de qué tipo de procesos tratar de llevar adelante, pero los procesos que se tienen que dar son procesos políticos. Y ahora el tema del gobierno que pierde la mayoría esta madrugada aquí, ¿qué significa para Israel?
Hoy en día estamos en un momento de impasse, de ver qué pasa. Y bueno, dentro de, ¿cuánto es? Pesaj es en 2 semanas, ¿no? Entonces, en una semana, perdón. Con los viajes me perdí un poco. En una semana. Entonces eso de alguna forma le da al gobierno un poco más de tiempo, porque hasta Pesaj no va a pasar nada. Y Pesaj son 2 semanas de vacaciones, de tratar de estabilizar la coalición, pero va a ser muy difícil estabilizar la coalición. Fue una coalición, de alguna forma, desde el principio, una coalición no natural, de alguna forma, que de alguna es sorpresa que haya durado un año, o sea, es un logro que haya durado un año, y ahora vamos a ver, pero es muy posible que esta coalición se rompa y los bloques sociopolíticos se reconfiguren como era antes, o sea, la reconfiguración de una derecha nacionalista que es el bloque dominante y un bloque de centro izquierda sionista que es más pequeño, y el bloque árabe. De alguna forma hay una posibilidad de que la política israelí vuelva a su situación, entre comillas, normal que estaba hasta hace un año. Y en este caso, ¿Netanyahu podría volver? Teóricamente sí, legalmente. O sea, ¿va a haber elección? Las posibilidades son o que haya elecciones nuevamente o que haya un voto de desconfianza al gobierno y que la oposición pueda formar gobierno alternativo. Esa es la fórmula legal. Yo creo que como se ve la división de la Knesset, del Parlamento hoy en día, parecería como que la oposición, digamos Netanyahu, no podría formar una coalición alternativa. Hoy en día, yo no sé lo que va a pasar después de Pesaj. La otra alternativa, si el gobierno cae, es elecciones. Y digamos que la mayor probabilidad en las elecciones es que los resultados sean muy similares de alguna forma en cuanto a la división entre los bloques de lo que fueron en las elecciones pasadas. Así, y otra vez un deadlock, ¿no? Exactamente, un nuevo deadlock, y hay una posibilidad de que Israel entre de vuelta, como fue hace 1 año y medio o 2 años, en una dinámica de elecciones cada 3 o 4 meses o cada 6 meses. Es una posibilidad. ¿Y la vuelta de Netanyahu? Nuevamente, Netanyahu tiene apoyo popular, no perdió apoyo popular, legalmente puede hacerlo. Especialmente de uno de los bloques que mencionaba usted, de los Mizrahim ultraortodoxos. Sí, también de los Mizrahim ultraortodoxos, también de los Mizrahim mesoratim, tradicionalistas, perdón. Sí, lo apoyan a Netanyahu. Netanyahu es su líder, que tiene apoyo. Legalmente puede ser primer ministro, el juicio de Netanyahu va a durar mucho más. No sé, o sea, yo por principio yo no hago pronósticos políticos, ¿no? Pero es una posibilidad. Es una posibilidad, sí. Una posibilidad, yo diría, real. Sí. Y usted llamaba populista a un cierto sector. ¿Por qué populista? El populista, sí, en forma más específica, el sector de derecha populista es el sector identificado con el Likud de Netanyahu. El Likud, años atrás, siempre hubo en el Likud elementos populistas, pero la tendencia dominante dentro del Likud era una derecha conservadora. Netanyahu, su política en los últimos 15 años fue promover el ala populista dentro del Likud. Es un ala, digamos, es una ideología, una retórica que habla en términos de nosotros somos el pueblo verdadero, nosotros estamos en contra de las élites porque las élites nos persiguen y nos quieren oprimir. ¿Quiénes son las élites? Las élites son la élite académica, la élite del aparato judicial, la élite de la prensa. Uno de los principales metas del ataque del populismo en general
es la prensa. Pues, nuevamente, la retórica es que la prensa es parte de las élites que nos persiguen, que nos quieren oprimir. Ese es el discurso de Netanyahu, como fue el discurso muy similar de Trump en Estados Unidos y de otras figuras populistas de derechas hoy en el mundo. Por eso ese es el sector, digamos, que yo lo califico como de derecha populista. Su retórica, su discurso es un discurso clásico del populismo. Nosotros somos el pueblo, defendemos a la nación. Los que están en contra nuestra no quieren a la nación, son las élites apátridas que no se identifican con la nación, etcétera, etcétera. Ese es el discurso populista, que Netanyahu, por supuesto, promovió. Pues muchísimas gracias. De nada.